Creo que una buena forma de entender una cultura es a través de sus jardines. Este es un extraordinario viaje a 80 inspiradores jardines de todo el mundo. Algunos son muy famosos, como los del Taj Mahal o los de la Alhambra. También intento poner a prueba mi concepto de jardín. Por ese motivo, visitaré los que flotan sobre el Amazonas, una extraña fantasía de la selva, además de las residencias privadas de grandes diseñadores y un desierto en flor. Allá donde vaya en mi viaje para conocer el mundo a través de sus 80 jardines más hermosos y fascinantes, conoceré a personas que comparten mi pasión por la jardinería. El mundo en 80 jardines. Esta semana viajaré a 2 países. Uno de ellos es Cuba, una isla caribeña donde en medio de la decadente grandeza colonial de su paisaje urbano tiene lugar una revolución verde. El otro es México, uno de los países con mayor variedad de flora del mundo, donde la vegetación está entrelazada con una antigua civilización. Esa relación ha sido transformada en arte a través de sus jardines. Mi viaje comienza en una de las ciudades más pobladas del planeta, Ciudad de México. Desde ahí me dirigiré a Oaxaca, el estado con la mayor diversidad de flora del país. A continuación viajaré al norte, a la pequeña ciudad de Xilitla, en plena selva. Cruzaré el Golfo de México y terminaré en La Habana, capital de Cuba. Me encuentro en un cementerio, en medio de la noche. Aquí se lleva a cabo una vigilia como parte de las celebraciones del Día de Difuntos. En el Día de Difuntos, los cementerios y las casas se llenan de caléndulas naranjas, el color que, según los aztecas, más fácilmente reconocen los difuntos para guiar y dar la bienvenida a los que fallecieron. De ese modo, todos los familiares, vivos y muertos, se reúnen durante un día al año. Esta extraña fusión del catolicismo y rituales prehispánicos tiene sus raíces en una de las civilizaciones horticultoras más antiguas del mundo. Hace 500 años, la actual Ciudad de México era el epicentro de la civilización azteca. Los aztecas construyeron su enorme ciudad en un lago de agua salada. Pero mediante sofisticados sistemas de drenaje con los que extrajeron el agua salada y canalizaron el agua dulce, transformaron el paisaje. Incluso antes de la llegada de los aztecas, el pueblo de Xochimilco ya construía islas o jardines flotantes que se convirtieron en uno de los métodos de cultivo más productivos de la historia de la humanidad y en jardines de floración perenne. A 1 hora de coche del centro de México capital se encuentran los jardines flotantes de Xochimilco. La primera vez que oí hablar de ellos fue hace unos 15 años. Vine a México con la intención de verlos, pero no lo conseguí. Así que llevo mucho tiempo con ganas de visitarlos. En parte porque la idea de que los españoles descubrieran unos jardines flotantes creados para la agricultura y la jardinería por una civilización asombrosa me parece muy interesante. Pero también porque creo que conocer estos antiguos jardines y la historia de este lugar es el modo más apropiado de empezar este viaje. Los jardines flotantes originales tienen al menos 2000 años de antigüedad. Y en el apogeo del Imperio Azteca había unos 200 kilómetros cuadrados destinados a la producción. Se convirtieron en el centro agrícola de la gran civilización azteca de Tenochtitlán, una ciudad con más de 200.000 habitantes, en la época la urbe más grande del mundo. Se les denomina jardines flotantes, pero no flotan.
ya que sus raíces llegan hasta el fondo del lago. Están dispuestos en capas de vegetación y cieno como una tarta singular. Están fijados por unos revestimientos a los lados, pero principalmente por los árboles del borde, cuyas raíces llegan hasta el fondo del lago y sujetan la estructura como si fuera una cesta. La arboleda crea una especie de microclima. Pero pensar en estos jardines a una escala de cientos de kilómetros cuadrados, todo hecho a mano, sobrepasa la imaginación. Una preciosa garceta o garza blanca, no estoy seguro. Monta guardia en la orilla. En las vísperas del Día de los Muertos, el naranja de las caléndulas africanas domina muchos jardines. La mayoría de los jardines flotantes de las chinampas se siguen cultivando mediante métodos tradicionales. El doctor Ewin Stefan Otto es el director de un parque ecológico cuyo objetivo es preservar este sistema único y amenazado. Tenemos unos 14 kilómetros cuadrados de chinampas. Son bastante pequeñas. Exacto. Hay miles. Miles. ¿Estos canales que vemos son restos del lago? Sí. Y en 1850, unos 70.000 barcos los surcaban cada día hasta el centro de la ciudad, con productos de la zona de Xochimilco. ¿Todo se cultiva en estos arriates elevados? Sí, es la forma original de cultivo de las chinampas. Primero se coge el limo del lago, se deja secar un día y se hacen pequeños cuadrados. Cuanto mayor sea la planta, más grandes son los cuadrados. Con los dedos se plantan las semillas y se coloca vegetación encima. En 3 semanas, la planta ya ha crecido. En 12, mide unos 25 o 30 centímetros. Entonces se trasplantan a otros arriates llamados almácigos, con capacidad para unos 18.000 plantones. Este lodo tiene muy buen aspecto. Tiene tantos nutrientes que no hace falta utilizar productos químicos. Todo es orgánico. Podemos recolectar unas 6 veces al año. Las chinampas siempre están húmedas gracias a la ósmosis. Si llueve, bien. Si no, toman lo que necesitan del lago. Fantástico. Creo que estos jardines flotantes no solo son preciosos, sino que crean una atmósfera muy potente. Hay una especie de energía psíquica almacenada en este lugar, como si fuera una batería. Emana de los 1000 o 2000 años en los que la gente ha trabajado estas tierras del mismo modo, siglo tras siglo. Es algo muy poderoso. Y todo ello forma parte de mi forma de entender no solo la antigua civilización azteca, sino también la moderna cultura mexicana que coexiste con ella. Ciudad de México es una vasta expansión urbana habitada por unos 20 millones de personas. Un lugar caótico y contaminado lleno de color y energía. Los jardines flotantes fueron esenciales para la vieja ciudad, pero actualmente México es una metrópolis enorme, difícil de controlar, ruidosa y, al parecer, desordenada. Uno de los grandes arquitectos del siglo XX vivió en medio de todo esto. Su nombre era Luis Barragán y creó viviendas y jardines que reflejan el verdadero espíritu de México. Por ese motivo, me dirijo a su casa.
Luis Barragán era reconocido como uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX, pero es menos famoso por sus modernos jardines, arraigados en la cultura mexicana. En mi opinión, sus jardines son tan significativos que durante mi estancia en México voy a visitar 3 de ellos. Vivió aquí, en la Casa Barragán, hasta su muerte en 1984. El jardín está ahora algo descuidado y probablemente nos refleje su visión del espacio. He visto muchas fotografías de jardines y edificios de Barragán, pero esta es la primera vez que estoy en uno. Recuerdo haber leído que él lo consideraba una especie de refugio, un lugar de tranquilidad. Está completamente aislado. De hecho, los muros son tan altos que parece un pozo. La azotea es toda una revelación, llena de colores llamativos, luces y sombras. Para averiguar un poco más sobre Barragán, me he reunido con Mariusz Hetman, arquitecto paisajista y amigo personal de Barragán durante más de 20 años. Existe un debate y se han celebrado muchos seminarios sobre Barragán como arquitecto paisajista. No trabajaba con planos, lo cual no tiene sentido porque todo se basaba en el cielo, en la luz, en la idea de conectar el cielo con la horizontal, con el suelo. Eso es el paisajismo. Sin tener en cuenta el factor humano. Así es, el factor humano. ¿Es necesario? Por supuesto. Por eso el paisajismo y la jardinería son un arte. Es la más humana de todas las artes, porque la habitamos. No es un cuadro. No es una escultura. Es algo que nos rodea. Por ejemplo, en esta maravillosa azotea no hay una sola planta, ni siquiera un mueble. Es muy básica. Y hace honor al vacío y a la conexión con el cielo. Apenas se ven las copas de los árboles. Una vez le dije, hablas mucho del misterio en tu trabajo. Y me contestó, el misterio es muy sencillo. Es el árbol tras la pared, porque intensifica la idea de lo que hay detrás. ¿Será una mujer bonita? ¿Será un hermoso patio? ¿Habrá agua en ese patio? El comienzo y el final del arte supremo están en el jardín. En muchos sentidos, Barragán era un disidente. Su obra fue denigrada por la corriente arquitectónica de la época. Su deseo de romper con los convencionalismos le llevó a construir casas y jardines en localizaciones improbables. El Pedregal de San Ángel es una zona volcánica que se formó cuando el volcán Sitle entró en erupción, hace 2500 años. Las rocas han servido para generar arte a una escala gigantesca. El árido paisaje del Pedregal inspiró a Barragán y compró el terreno por una gran suma de dinero a mediados de los años 40. En aquel momento los mexicanos pensaron que se había vuelto loco, ya que la inversión no les reportó beneficio alguno. Pero Barragán argumentó que había cierta locura artística que lo inspiraba a romper el molde para seguir avanzando. Y fue aquí donde desarrolló un nuevo estilo de casa y jardín. Creó una especie de jardines extraordinarios, como huertos volcánicos surrealistas, aprovechando la calidad de la roca y sus texturas para contrastarlas con árboles y arbustos estratégicamente colocados. Actualmente la zona ha cambiado mucho y solo quedan algunos de los jardines. He venido a Casa Prieto para conocer a Eduardo Prieto, nieto del propietario original. Su familia lleva viviendo aquí desde su creación en 1950. Me gustaría saber cómo es crecer y vivir en una casa Barragán, más que conocerla simplemente como una obra de arte.
Barragán tardó 2 años y medio en construir Casa Prieto. Y antes que nada diseñó el jardín. ¿Es una casa funcional? Para mí sí, porque estoy acostumbrado a ella. Pero no sé si su magnitud es algo que mucha gente pudiera tolerar. La casa en sí tiene una distribución muy abierta, con ventanas gigantescas. Uno no sabe dónde termina la casa y empieza el jardín. Imagino que fue toda una revolución. Cuando fue construida debió ser innovadora. Fue diseñada para la vida de la ciudad, pero también incorpora muchas tradiciones mexicanas en sus proporciones y cómo se vive en ella. Tiene una construcción muy sólida, pero está abierta al jardín. Invita a vivir en el campo. Para la Casa Prieto, Barragán se inspiró en las haciendas tradicionales mexicanas. Vasijas rurales, esculturas y su obsesión por los caballos están integrados en la arquitectura y el paisaje. Al otro lado de la ciudad se encuentra el tercer Jardín Barragán, que voy a visitar, donde siguió desarrollando su estilo y combinando grandes volúmenes de color, luz y sombra con motivos mexicanos. Esta es la Casa Gálvez, la última obra de Barragán que voy a visitar. En cuanto se entra, aparece el característico rosa del arquitecto, dirigido hacia la puerta de acceso. Bajó el techo para delimitar el espacio. El patio está lleno de vasijas y colores, pero resulta bastante formal con sus grandes muros. Supongo que en verano esta higuera da mucha sombra. Al doblar la esquina, todo se transforma. El blanco se convierte en rosa para dar paso a una estancia privada. Esta pared es genial. Obviamente, está aquí para impedir el acceso a la ventana. De esa forma, el estanque y el entorno rosa están diseñados para ser vistos desde dentro. El interior de la casa, las diferentes estancias, está enfocado hacia el exterior. Sus grandes paredes de colores dan la sensación de privacidad y a la vez derrochan luz, color y espacio. Este jardín de la Casa Gálvez reúne todos los elementos de la obra de Barragán en un entorno doméstico. Y supongo que la mayoría de la gente así es como concibe los jardines, unidos a las casas. Pero eso no hace que cambie mi opinión sobre la síntesis de su obra. Su esencia se encuentra en la Casa Barragán. En este sitio, en esta azotea que rebosa luz, volúmenes y color, en su forma más pura. Barragán decidió vivir en el centro de la Ciudad de México, pero principalmente se inspiró en el campo mexicano, en sus tradiciones y en su folclore. Abandonó la ciudad para estudiar el paisaje, la cultura y la historia de este gran país a través de sus jardines. Me dirijo al sur, a Oaxaca, antiguo hogar de los zapotecas y los mixtecos, donde se hablan 157 lenguas indígenas y hay más de 1000 especies de plantas autóctonas. El paisaje está dominado por los largos tallos de los cactus que forman parte integral de la cultura local.
He parado unos minutos para estirar las piernas aquí, en el valle de Cuicatlán, un lugar que alberga la mayor concentración de cactáceas del mundo. Están por todas partes, grandes y pequeños. Es un paisaje verdaderamente surrealista. Precioso. El tamaño de estas plantas retorcidas y con marcas es verdaderamente sobrecogedor. Pero tengo que continuar mi camino hacia las magníficas ruinas de Monte Albán. Un yacimiento asombroso. Esta era la capital zapoteca entre el 200 y el 900 después de Cristo. Era el centro de una cultura poderosa y sofisticada, pero fue abandonada en el año 1000 por motivos desconocidos. La nivelación de la cima de la montaña dio lugar a esta meseta, un impresionante logro de ingeniería. Estas ruinas son tan monumentales como las de Roma o Atenas, y me resulta descabellado ver las formas y la magnitud de la obra de Barragán en estas ruinas. El motivo por el que he viajado hasta aquí, como si la belleza de este sitio no fuera suficiente, esto es una preciosidad, es comprender esta antigua cultura. Una más sofisticada que cualquier otra occidental coetánea. Una cultura que entendía a los jardines, a las plantas y las aplicaban a sus vidas. Aquí se combina el paisaje con la humanidad y su historia. Y si uno es capaz de captar todo eso en un lugar, está preparado e informado para comprender los jardines modernos. A pesar de que los conquistadores saquearon y desvalijaron México a su paso, los españoles no llegaron a descubrir Monte Albán. Gracias a ello ha permanecido prácticamente intacto. No solo son paisajes históricos que forman parte de la cultura. En el pequeño pueblo de Santa María del Tule, a las afueras de Oaxaca, se encuentra un antiguo monumento botánico que siempre he querido ver. Me he detenido un momento para ver el árbol del Tule, un ahuehuete cuyo diámetro está considerado el más grande del mundo. Y ciertamente es uno de los árboles más antiguos. He visto muchas fotografías suyas y merece la pena venir a verlo. Es muy famoso, pero nada lo prepara a uno para su monumental tamaño. Otra cosa que tampoco me esperaba es su impresionante belleza. Es colosal. Mide 45 metros de altura y tiene una circunferencia de 57 metros. Harían falta 30 personas cogidas de la mano para rodearlo. También es muy antiguo, se piensa que tiene al menos 1500 años. Es increíble pensar que este árbol, conocido como el gigante, tiene 1500 años de antigüedad. Ya era antiguo cuando llegaron los conquistadores y cuando se originó la cultura azteca. Sin duda, también será testigo de la historia y declive de nuestra civilización. El árbol del Tule, eclipsando a la iglesia de Santa María, es una de las maravillas del mundo. Los conquistadores no solo introdujeron el estilo colonial en la arquitectura de Oaxaca, sino que trajeron con ellos algo que afectaría mucho más a estos pueblos, su religión. Poco después de que los conquistadores se hicieran con el control, llegaron los sacerdotes cristianos y empezaron a ejercer su poder convirtiendo a los nativos a su fe e imponiéndola mediante la construcción de iglesias, algunas de ellas gigantescas, como esta de aquí. La iglesia de Santo Domingo es uno de los mejores ejemplos de arquitectura barroca de Latinoamérica. Su magnificencia es abrumadora.
Nada más entrar, se aprecia su riqueza. Con esta impresionante pared de oro, en la que se dice que esta es la casa del único y verdadero Dios. Un Dios rico y poderoso. Parece que la muerte por sacrificio entroncó con la dualidad de la cultura indígena, en la que la vida y la muerte estaban representadas en todas partes. Junto a la iglesia hay un complejo de patios y claustros que formaron parte del convento dominico desde 1608 hasta 1857, cuando fue abandonado, pero ha sido restaurado recientemente. El edificio es precioso. A pesar de su grandeza, el motivo de mi visita es el jardín. Cuando restauraron el convento a comienzos de la década de los 90, decidieron renovar también el jardín. Hay muchas pruebas arqueológicas que lo demuestran. Aunque más que recrear uno monástico, lo que hicieron fue crear un moderno jardín botánico utilizando plantas de la región de Oaxaca. El jardín es una celebración de la increíble diversidad de flora de la zona, que lleva al visitante a través de miles de años de la historia natural de Oaxaca. Pero es más que una simple colección de plantas. También está hermosamente distribuido y diseñado, muy diferente a la mayoría de los jardines botánicos. Mientras veníamos en el coche, he visto que las casas de los pueblos utilizan los cactus como setos. Pero a esta escala resulta algo magnífico. Parece una catedral en espacio y volumen. Hay algo que me fastidia y casi me molesta. Es la sensación de estar recorriendo una galería de arte más que un jardín. Para ser sincero, me parece algo frío. El hecho de que me recuerde a una galería más que a un jardín se debe en parte a que fue diseñado por un pintor llamado Luis Zárate. Este fue su primer jardín. Me interesa saber cómo has creado una obra de arte relacionada con los problemas que supone diseñar un jardín que crece y cambia. Lo primero que hice yo es justamente no considerarme un artista, para tener la necesidad, digamos, de poner en evidencia la belleza intrínseca de las plantas y del sitio. Lo que me interesa comunicar no solo son los contenidos botánicos, que son muy fuertes. Traté de comunicarme de manera poética con la gente. Entonces, ya que las arquitecturas, la disposición de las plantas tenga algún sentido poético. El desafío artístico no fue lo único a lo que tuvo que hacer frente Luis. El gobierno del estado quería concesionarlo hacia un hotel, y lo que es hoy el Jardín Botánico iba a ser un estacionamiento de vehículos. Y donde paralelamente empezamos los pintores de Oaxaca a imaginar qué se podía hacer, a pelear, digamos, contra el gobierno para que no se hiciera un estacionamiento para automóviles. Segundo, porque finalmente el Jardín Botánico, como el rescate de Santo Domingo, es un logro ciudadano, y en Oaxaca hay una forma que se llama trabajo en tequio. El tequio es el trabajo para la comunidad. Tienes que dar algo gratuito para tu comunidad. Antes he dicho que encontraba el jardín un poco frío. Es bonito, pero no consigo relacionarme con él. Ahora me doy cuenta de que estaba totalmente equivocado y de que rebosa humanidad. Me ha conmovido la forma en que la gente reaccionó a la brutalidad corporativa para crear un jardín público en el que se apreciara su cultura, su historia y, de hecho, su futuro.
Dejo las montañas y los desiertos de Oaxaca para buscar un jardín perdido en la selva mexicana. Xilitla se encuentra al norte de Ciudad de México. Se trata de una ciudad de montaña, rodeada de selva. Un lugar extraño, pero no tanto como el jardín que aquí creó un extranjero como yo. Voy a visitar un vergel que solo podría crearse aquí, en la selva mexicana, dada la época y las circunstancias que rodearon a su construcción. No obstante, su creador fue un inglés bastante excéntrico. Este jardín consta de unos 20.000 metros cuadrados de selva y contiene más de 200 caprichosas estructuras de hormigón creadas por Edward James. Edward James llegó a México en 1947. Decidió asentarse en este lugar porque lo visitó con un amigo y paseó por esta quebrada donde encontró unas piscinas naturales. Su amigo se quitó la ropa, se bañó y luego se tumbó al sol. Al momento, una nube de mariposas azules se posó sobre su cuerpo y lo cubrieron por completo. Edward James pensó que era una imagen tan surrealista que lo consideró una señal de que debía crear un jardín aquí. James nació rodeado de riquezas. Su familia era propietaria de la gigantesca finca West Dean, en Sussex. No obstante, James se hizo un nombre y ganó su propia fortuna en las décadas de 1920 y 1930, cuando empezó a coleccionar arte surrealista. Los planes originales para las pozas eran, al parecer, mucho más modestos, al menos según el estándar de un multimillonario excéntrico, una especie de zoológico privado más que una fantasía de la selva. Trajo un cargamento de animales enjaulados a Xilitla. En 1960, James empezó a hablar de crear extraordinarias construcciones irreales. Decidió construirlas porque, según decía, le gustaba ver cosas bonitas. Aunque empezó siendo algo casual, en su subconsciente algo empezó a tomar forma, hasta convertirse en una obsesión, estar en medio de la selva. Es algo extraordinario de ver. No es racional, pero ¿es hermoso? ¿Y necesita serlo? No lo sé. Este lugar sumerge al visitante en un mar de irracionalidad e inconsciencia. Hay que dejarse llevar. No tengo ni idea de a dónde voy. Estoy totalmente perdido. Se pueden ver piezas de la historia cultural de James casi pegadas a la superficie. Una flor de lis en medio de la selva mexicana. Si este jardín estuviera en Europa, el Departamento de Sanidad y las fuerzas de seguridad lo habrían cerrado. Es muy inseguro, y no solo para el cuerpo, también para la mente. Uno no debería tener esos pensamientos. Pero James podía hacer lo que quisiera en Xilitla. México era tan axiomático respecto al comportamiento personal como Europa o Estados Unidos. También carecía de regulación para la construcción, de ningún tipo, y la mano de obra local era barata y agradecía el trabajo. Estoy algo liado. Lucho con esta idea de belleza como algo puro. Este lugar es un caos, en cierto sentido, y mezcla cosas horribles con cosas preciosas. Por ejemplo, eso. Resulta hortera y de mal gusto. Ni mejor ni peor que un gnomo de jardín. En cambio, esto es fantástico. Hay estructuras cubiertas de musgo con forma de planta, líquenes y helechos alrededor de los que crecen árboles de forma similar. Cuesta diferenciarlos. Junto a las estructuras exóticas y hermosas, hay objetos horteras. Incluso me molesta. No sé qué pensar.
Está el hecho de que puede que sea un anticuado al que solo le gustan las cosas tradicionales y que encuentre demasiado perturbador cualquier aspecto surrealista del jardín. Lo reconozco, me desconcierta un poco. El clima pasa de caluroso y húmedo a lluvioso y sorprendentemente frío. Para conocer un poco más a James, me reúno con el actual propietario, su ahijado, Plutarco Gastelum. El padre de Plutarco estaba a cargo de las obras de construcción del jardín, y James solía venir a pasar temporadas con su familia cuando visitaba México. Así que Plutarco conocía a James desde que era niño. Creciste aquí, ¿verdad? ¿Cómo es este jardín para un niño? A mí me parecía mágico, porque era como otro país. Ahora es diferente, es fantástico, pero algo fantasmagórico, porque en aquella época siempre había más de 100 hombres trabajando aquí, y los conocía a todos. Edward James solía tener muchos animales y esto parecía un zoológico privado. Era un lugar increíble para un niño. ¿Qué clase de hombre era? ¿Qué recuerdas de él? Tengo una percepción diferente a otros. Para mis hermanas y para mí, era nuestro Santa Claus privado. Su relación con mi padre era más complicada, porque estaba a cargo de todos los aspectos mundanos de una obra como esta. Tenía que pagar facturas y llevar los archivos al día. Era una persona difícil. Nunca tenía horarios, ni siquiera para comer o dormir. Vivía ajeno a las rutinas de la vida diaria. Mi padre protestaba mucho por eso, pero también se reía de las aventuras de Edward aquí, en México. Las Pozas es desordenado, ilimitado, desequilibrado y completamente idealista. Y su futuro es incierto. Plutarco me ha dicho que unas 50 personas trabajan para él y que su única misión es contener a la selva. Puede que James diera rienda suelta a sus excentricidades porque sabía que la selva acabaría devorándolas, como ha hecho con las ciudades aztecas perdidas. A la hora de describir jardines, derrochamos admiración y sé que yo soy tan culpable como cualquiera. Pero este, más que cualquier otro, puede considerarse verdaderamente fantástico. No tiene igual. Aún así, a medida que paseo por él, me siento como un lord del siglo XVIII que recorre Europa y compra cosas extraordinarias para dar rienda suelta a sus excentricidades en un parque con capillas en ruinas, templos, ríos canalizados y pueblos abandonados. El resultado es esta extraordinaria creación en medio de la selva mexicana que la convierte en algo extraordinario, sin igual. Lo que he visto en México es inspirador y fascinante. Desde la antigua historia de los jardines flotantes hasta los grandes volúmenes de color y luz de Barragán, pasando por las líneas depuradas del jardín de cactus, creado por un sentimiento de identidad local. Pero ahora me dirijo a un mundo totalmente diferente a pesar de estar geográficamente cerca de México. Un sitio donde los jardines son un producto de necesidad política y voluntad social. Mi búsqueda me lleva a la isla más grande del Caribe. Cuba se encuentra a solo 225 kilómetros al este de México. Y me dirijo a su capital, La Habana. Llevo años queriendo visitar La Habana. No tardo mucho en darme cuenta de que es el lugar más hermoso, ruinoso y atractivo de la Tierra. He descubierto que una revolución orgánica se está extendiendo por todo el país
y que podría convertirse en modelo para un mundo sin petróleo y posterior al cambio climático. Aproximadamente una quinta parte de la población cubana vive en La Habana. Es una ciudad muy seductora y excitante que padece décadas de abandono. Es una urbe preciosa que no ha sufrido lo que yo llamo un lifting, sino que ofrece la maravillosa imagen de una mujer de 70 años con la belleza acumulada de toda una vida. A medida que uno recorre la ciudad, tiene la sensación de que se ha parado el tiempo. La mayoría de los vehículos son anteriores a 1959. Están bien conservados, lo que añade mucho encanto a la ciudad. Pero entre los decrépitos edificios del casco antiguo se produce una extraña combinación de deterioro y crecimiento. Hola, buenos días. Este podría parecer un lugar extraño para un jardín, pero en realidad es muy interesante porque es típico de Cuba. Después de que a finales de los años 80 los rusos retiraran su apoyo económico al país y el imperio soviético cayera, Cuba se vio en una situación difícil sin comida. Tuvieron que empezar a cultivarla sin fertilizantes ni pesticidas. Por toda la ciudad, en un esfuerzo común, los terrenos baldíos fueron convertidos en zonas productivas de alimentos y medicinas, ya que también carecían de ellas. Ahora no solo es una población que planta sus propios alimentos en medio de la ciudad, sino que también utilizan uno de los medios de cultivo más sofisticados y sostenibles del mundo. Justo en medio de la decadente grandeza colonial, tiene lugar una revolución verde en forma de pequeños jardines productivos llamados huertas. Son el equivalente a nuestros huertos, pero plantados sobre escombros y constituyen la base de una nueva cultura hortícola que arrasa en la ciudad. La huerta de Alberto es como muchas otras de La Habana. El edificio que había aquí se derrumbó. Él y su hermano limpiaron el terreno y echaron tierra con carretillas para construir arriates, a pesar de no ser dueños de la tierra. Bueno, el puerto nosotros lo tomamos porque nosotros provenimos de familias campesinas. Entonces, al ver esto aquí vacío, él y yo nos pusimos de acuerdo para sembrarlo y tener entretenimiento aquí y de ahí darle algunos productos a la población, a los vecinos, a lo que es la comunidad. Cuando empezó el nuevo periodo, ¿cambió vuestra forma de cultivar? Bueno, yo tuve que estar más o menos inventando porque, bueno, el clima aquí cambia mucho. Nosotros tratamos de sembrar los productos que más rápido pudiera lograrse para que la población, bueno, pudieran, lo que es la comunidad, pudiera... Tras dejar a Alberto, me di cuenta de que gran parte de su pasión por la horticultura está impulsado por su deseo de contribuir a la comunidad. Su huerta está abierta y es parte de la calle, muy diferente de los santuarios privados que nos gusta crear en nuestras casas. La dificultad para alimentar a sus 11 millones de habitantes llevó al régimen cubano a plantearse la necesidad de instaurar un plan a mucha mayor escala que la huerta de Alberto. Así nacieron los huertos u organopónicos en el corazón de las comunidades urbanas. Uno de los más grandes se encuentra en el barrio de Alamar, a las afueras de la ciudad. Para mí es una especie de visión del cielo. Maravillosas verduras cultivadas orgánicamente. Es precioso. La gente trabaja unida para la comunidad, produciéndolas y consumiéndolas, preocupándose por ellas. Y esa es la clave. Si se quiere conseguir algo, hay que proponérselo. Y esta gente está muy dispuesta.
Puede que muchos piensen que esto no es un jardín, pero no hay nada que se haga aquí que no se haga en cualquier otro jardín o huerto, solo que se ha adaptado a una necesidad social. Es la inventiva del pueblo cubano la que hace que funcione la Revolución Verde, en la que tanto ingenieros como burócratas vuelven a trabajar la tierra. El doctor Funes es ingeniero agrónomo y una figura clave de la Revolución Verde cubana, y ha accedido a presentarme a algunas de estas personas. Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Monty Don de la BBC. Emilio está a cargo del control de plagas. ¿Qué utilizáis? Humus líquido y también humo. ¿Humo líquido? Sí, para controlar las plagas. Control natural de plagas. Miguel Salcinas fue uno de los 4 hombres que crearon el organopónico hace 10 años. Antes trabajaba en una oficina, pero ahora dirige este jardín. Ha accedido a mostrarme algunas de las plantas y los procesos orgánicos que utilizan aquí. Este es el centro de materia orgánica. El cantero permite garantizar drenaje. Cáscaras de arroz. ¿Para qué las utilizáis? Eso es para la elaboración de un sustrato que se hace para la producción de posturas. Esas son cámaras o canteros para la producción de humos del hombre. Fantástico. No reconozco este árbol. ¿Qué es? Esto es el árbol del noni. Noni. Es una planta de Asia Central que en latín se llama Morinda citrifolia. Una planta medicinal de más de 2000 años de existencia. En estudios que se hicieron en la Universidad de Honolulu, Hawái, mejoró la calidad de vida, el desarrollo de la enfermedad de más de 100 enfermedades diferentes. ¿Sabe bien? No, muy mala. ¿No? Esta es la fruta madura. Sabe a queso rancio. La fruta madura sabe a queso viejo, a queso rancio. Es como el Stilton o el Roquefort. Créanme, huele exactamente igual que un queso azul. Pero resulta que a mí me gusta ese tipo de queso. ¿Sabe igual? Sí, pero se la puede comer. Hay personas aquí que se la comen solo así. Mucha gente se lo come así, directamente. Pero la mayoría exprime el zumo. Eso le quita un poco de fuerza al sabor. Puede que los franceses lo encuentren delicioso, pero aquí no están acostumbrados. Uno de los aspectos más fascinantes de Alamar es que está destinado a la gente de la ciudad. Está dirigido por gente local y eso supone grandes beneficios sociales. Sin duda. Esto ha tenido un gran impacto social, ¿no? Creación de empleo, con relativa poca inversión. Entonces, en lo espiritual, es una ciudad más bella. Y muchos jóvenes tenían una idea de la agricultura un poco peyorativa. Hoy las personas que se están acercando a nosotros para trabajar, casi todos son jóvenes. Cuando se está produciendo un éxodo en otros países del campo a la ciudad. Por el contrario, en otros países se produce un éxodo del campo a la ciudad. Aquí al revés, de la ciudad al campo. Todos los productos del jardín se venden a nivel local, por lo que son frescos y nutritivos. Y ya que el transporte en todas direcciones se cuenta en metros y no en kilómetros, el gasto de combustible es mínimo. Este sitio es un modelo a seguir. Todo es maravilloso. Si pudiésemos aplicar esto a nuestros jardines, nuestros millones de jardines y huertos producirían buenas verduras. Imaginen cómo podría cambiar nuestro enfoque de la comida. Es una verdadera inspiración y una preciosidad. Vale, no estoy siendo imparcial, pero es un jardín fabuloso. Hay miles de organopónicos por toda Cuba. En La Habana pueden encontrarse en los lugares más inesperados, justo en el corazón de las diferentes comunidades.
Otro factor que contribuye al funcionamiento de esta revolución verde es el sistema de apoyo facilitado a través de una red de centros agrícolas que ofrecen ayuda a todo el que quiera cultivar. Este es uno de los 60 kioscos repartidos por toda La Habana. Su objetivo es informar y aconsejar a la gente, ayudarla a cultivar sus propios alimentos en jardines por toda la ciudad. La gente viene, consulta sus problemas y compra semillas y fertilizantes orgánicos. Esta red de información y sistema de apoyo sostiene toda la operación. Pero es un error pensar que toda la jardinería de Cuba está destinada a la producción de alimentos. Por todas partes hay plantas, en los balcones, junto a la carretera, en los parques, y también hay extraños rincones en los que se aprecia la necesidad de naturaleza expresada a través de plantas ornamentales. Hay que buscarlas bien porque no son evidentes. La jardinería por placer no está tan extendida. No obstante, me gustaría conocer a algún jardinero que atendiera a sus plantas por amor a ellas, especialmente en una ciudad que ha sabido abordar tan brillantemente la demanda de alimentos. Un lugar inesperado. Una masa verde en las ruinas de un edificio. Es curioso, pero me recuerda al jardín de Edward James. Obviamente alguien se ha tomado muchas molestias. Chachi dirige un negocio de carritos en el centro del casco antiguo de La Habana. Este es su pequeño oasis. Cuéntame, ¿por qué cultivas plantas en tu lugar de trabajo? Porque me gustan las plantas, me gustan mucho. Y es una herencia de mi mamá. Es como una paz que que tú encuentras con ella cuando la estás regando, cuando la estás atendiendo. No sé, ese color de ella, ese que te entretiene, tu mente, no sé. Es como si estuvieras conversando con ella, como si estuvieras conversando con ella solo. Es un mundo entre ella y yo. Donde estoy ahí, debe de haber plantas. Este es el último jardín que visito. Pertenece a una mujer llamada María de los Ángeles. Le gusta cultivar plantas que tengan cierto sentido ornamental y espiritual. Lo primero que observo en el jardín de María, además de las flores, es que tiene una sorprendente variedad de macetas. Al principio empecé con las maceticas que en el país salen muy costosas. Cuando vi que esto no daba resultado, empecé entonces a reciclar. Las cafeteritas, poliespumas, todas estas cosas que se botan, se reciclan. Y así poco a poco, pues me fui incrementando en la idea. Este es el primer jardín de La Habana que visito en el que no predominan los vegetales comestibles. ¿A qué se debe? Bueno, inicialmente mi proyecto era hacer un jardín de plantas ornamentales, pero por las necesidades que hay en el país y mi necesidad espiritual, me dije, ¿por qué no intercalar ornamentales, frutales, condimentarias
Me gustaría saber si tus plantas satisfacen esas necesidades espirituales. En Cuba, aunque hay muchos lugares bellos, la economía no nos permite darnos ese lujo. Entonces estamos buscando nuestro propio mundo, creándolo en este lugar, para no tener necesidad de económicamente ir a utilizar un dinero, sino que aquí mismo sentirnos a gusto, acogedor. Y entre ellos, pues la planta también me transmite energía cuando tengo contacto con ella. Cuando veo que la planta necesita su poco de agua, porque ella me avisa, me habla. Ella me dice cuando le hace falta el alimento. Todas estas cosas me van dando aliento de vida, deseos de vivir, importante a mí y a mi familia. A pesar de que el Jardín de María satisface sus necesidades espirituales, sigue habiendo plantas que recuerdan la crisis a la que Cuba hace frente a diario. Tú ves este plantón de banano que se ha sembrado aquí para la familia, para la alimentación, donde nos ha sacado de muchos apuros, momentos difíciles, económicos, situaciones en el país de periodo especial. Y nos ha acogido en momentos muy, muy difíciles y nos ha servido de alimento para los pequeñines, para nosotros y demás. ¿Qué piensan tus vecinos y amigos de este jardín? Algunos se quejan porque la sombra de la ventana. Otros desde arriba contemplan y dicen que es muy lindo y me saludan cada mañana. Estas cosas nos dan mucho aliento. En nuestro país ha habido un despertar a esta cultura, a las plantas, a los jardines, a la importancia que tienen para el medio ambiente, para el cuidado de nosotros, de la salud nuestra, como también terapia ocupacional. El Jardín de María es muy interesante porque se trata de una excepción a la regla de La Habana. Pero creo que los cubanos han creado un modelo de trabajo para un futuro al que todos nos enfrentamos. En medio de una gran ciudad, prácticamente sin dinero ni recursos, producen fruta y verdura a nivel comunitario, no industrial, y en sus jardines. Con verdadera pena me marcho de La Habana, el lugar más atractivo en el que jamás he estado. La he visitado en un momento de cambio y estoy seguro de que podría suceder cualquier cosa. Los jardines podrían ser más como el de María, convencionales, hermosos, pero algo occidentalizados, o podríamos aprender de las cosas tan extraordinarias que han logrado en los últimos 15 años, desarrollando un sistema mediante el cual nuestros jardines nos alimentasen de un modo sostenible. Pero sé que volveré, tan pronto como me sea posible, para ver cómo se producen esos cambios.